Es un gusto saludar a esta hora a Arturo Espinosa, abogado y consultor electoral, director del Laboratorio Electoral. Bienvenido, Arturo, a NTN 24. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, en sus hallazgos en este informe, ¿qué busca el crimen en esta época específica? ¿Control de territorios? ¿Cuáles son las entidades más afectadas? Ofrézcanos ese panorama, por favor. A ver, sí, nosotros lo que advertimos es que la violencia se está dando principalmente en el ámbito municipal. Esto es los territorios más pequeños del país, los municipios, y lo que está buscando esta ola de violencia es incidir en quiénes serán los candidatos y las candidatas en las elecciones. Esto es buscar gente afín, cercana, propia, que llegue a esos cargos para después tener incidencia o control de los gobiernos municipales, de las instancias de seguridad y de esos territorios sin que el gobierno sea un obstáculo. En este sentido, advertimos que los estados en donde más presencia de la violencia se ha dado son Chiapas, Guerrero y Michoacán, que son estados del sur del país. Exacto. Ustedes mencionan en su informe la cantidad de solicitudes de protección que ha recibido el INE. Preguntarte, ¿qué garantías tienen los candidatos? Recordamos que el aspirante en Celaya ya había solicitado protección y no la tenía. A ver, mira, ese es un tema relevante porque este fenómeno de la violencia en las elecciones se había venido advirtiendo por organizaciones nacionales, especialistas y organizaciones internacionales, al menos desde 2018. En 2021 se señaló como un fenómeno creciente dentro de las elecciones y ahora llevamos ya varios meses en que diferentes organizaciones nacionales e internacionales hemos advertido que está creciendo nuevamente en estas elecciones y creciendo con respecto a los procesos anteriores. De esta forma, lo que advertimos es que en este periodo el gobierno no ha tomado ninguna medida. De hecho, hasta antes del caso de Celaya, ni siquiera reconocía como un problema la violencia en estas elecciones. Ahora ya advirtió que, bueno, que sí hay ciertos casos, los ha minimizado, dice que no hay más de 15 casos cuando nosotros tenemos más de 150 registrados. Y la solución que han puesto a los temas de violencia es ponerle protección a los candidatos y a las candidatas, como si esto fuera a acabar con la violencia. Probablemente va a mitigar o va a reducir los asesinatos, pero los ataques se siguen dando, con seguridad o sin seguridad se siguen dando, y esto lo que impacta es en la libertad de las elecciones. ¿Por qué? Porque son amenazas, la violencia lo que busca es inhibir la actividad electoral, es decir, aquellos candidatos, candidatas o en aquellos territorios en donde no se estén dando los resultados o estén llegando las personas que el crimen organizado quiere, se busca infundir el miedo para que o haya menos participación o los candidatos y candidatas dejen la contienda. Y pues el ponerle seguridad a un candidato o candidata no va a evitar esto. Además, por otro lado, se está haciendo estas solicitudes de protección, a mí me parece que en el lugar incorrecto. Las autoridades electorales, si bien son las que organizan la elección, no son quienes quienes tienen control de las instancias de seguridad. Ellas no tienen facultades o atribuciones en materia de seguridad, entonces pues irle a solicitar a la autoridad electoral medidas de protección pues es aumentar la burocracia. ¿Por qué? Porque ellos lo único que van a hacer es turnar esa solicitud a las instancias de seguridad, que son las que tienen los elementos para determinar si efectivamente existe un riesgo o no existe un riesgo, para brindar la protección, para generar una estrategia para proteger a esa persona. Arturo, además del asesinato, ¿qué otras violencias sufren los candidatos? Bueno, hay otro tipo de violencias, hay agresiones, hay amenazas, secuestros, ataques e incluso hay algunos casos que hemos advertido de candidatos, candidatas desaparecidas. No sabemos si por una amenaza huyeron o, bueno, si es una especie de secuestro o qué ha pasado, simplemente se reportan como desaparecidos. Lo que advertimos es muchas agresiones, ataques, digamos, los balean, los intimidan, la amenazan a sus familiares, atacan a sus familiares, los secuestran y bueno, todo esto es con afán de
su participación en la elección, de infundir miedo y de mandar un mensaje de que quien controla es el crimen organizado. Por cierto, si una campaña acepta dineros del crimen, entendiendo que no hay altruismo criminal, ¿esto al final se cobra? A ver, ahí sin duda el financiamiento de organizaciones criminales a las elecciones está prohibido. Aquí sabemos, se dice que pasa, ya se ha dicho mucho y en todos los niveles. Ha habido recientemente artículos en los que acusan de financiamiento del crimen organizado incluso a las campañas presidenciales, a las campañas del presidente Andrés Manuel López Obrador. No hay nada que se haya podido probar, pero aquí sí, esta es una tarea que le corresponde a las autoridades electorales, porque son las que se encargan de financiar las campañas. Y desde luego, si una campaña es financiada con dinero del crimen organizado, pues esto condiciona a que posteriormente vas a tener que responderle al crimen organizado, al menos en cierta medida. Ahora, tema debate, ¿qué nos destaca de lo que sucederá esta noche? Contémosle a la audiencia quiénes son los moderadores, quiénes harán las preguntas. Claro, a ver, es el primer debate presidencial el día de hoy. Las tres candidaturas, Claudia Sheinbaum de la coalición Morena, PT, Partido Verde Ecologista en México, Xóchitl Gálvez de la coalición opositora Partido Acción Nacional, PAN, PRI y PRD, y Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano, van a debatir por un lapso de hora y media en las instalaciones de la autoridad electoral. Es el primer debate que se lleva a cabo en las instalaciones de la autoridad electoral. Anteriormente siempre se realizan en otros lugares. De hecho, los debates presidenciales de 2018 se llevaron a cabo fuera de la Ciudad de México. Ahora se decidieron que los tres, es el primero de tres debates, se van a llevar a cabo en la Ciudad de México. Las moderaciones son a cargo de dos conductores de medios de comunicación muy reconocidos. Denise Merkel hasta hace poco llevaba el noticiero principal de la principal cadena televisiva en México, Televisa, y está el día de hoy en radio y en otros espacios. Y Manuel López San Martín, un conductor joven que tiene varios espacios en televisión y en radio. Estos se hicieron fueron designados por la autoridad electoral con el visto bueno de los partidos políticos, aunque Morena se inconformó por la designación de Manuel López San Martín como conductor. ¿Por qué? Porque ha sido crítico de algunos personajes del gobierno federal, concretamente del subsecretario de Salud que fue el encargado de la estrategia de salud durante la pandemia. Ahora, también otra de las polémicas en torno a este debate es la manera en la que se van a hacer las preguntas. Las preguntas provinieron de la ciudadanía, se hicieron a través de redes sociales y se pidió a una institución académica, al Signal Lab del ITESO, una universidad muy reconocida de Jalisco, que hiciera una depuración de las preguntas, entregó más de 100 preguntas que se van a ir sorteando para que se les hagan a los candidatos y a las candidatas, provienen de la ciudadanía, de las redes sociales. La polémica en torno a esto es que la directora de esta área de la universidad, de Signal Lab, había también sido crítica en ciertos sentidos al gobierno y esto no gustó al partido en el gobierno, pero bueno, al final se llegó a una solución. Ella se separó de la dirección para no incidir en esta selección de preguntas. Ahora, creo que es un debate en el que esperamos ver, sin duda, confrontación. Es una elección sumamente polarizada, prácticamente es un referéndum de si queremos que continúe la Cuarta Transformación o no queremos que continúe la Cuarta Transformación. Es una elección en la que las dos candidatas, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, van en las encuestas muy por encima del tercer candidato Jorge Álvarez Maínez, en la que hay una cierta polémica en las encuestas, qué tan cerrada está la elección. Hay unas que dicen que están cerca de 10 puntos de diferencia, hay unas que dicen que están a 30 puntos de diferencia. Honestamente, yo creo que es un punto intermedio, más o menos entre 10 y 13, 15 puntos de diferencia entre ellas, y en la cual, pues sin duda, Xóchitl Gálvez va a buscar acercarse, hacer un debate en el cual se pinte como una candidata fuerte, que entusiasma, que emociona, como ha sido en varias partes de la campaña. Y yo creo que Claudia Sheinbaum va a ser bastante más cuidadosa en cuanto a buscar crecer en la ventaja, no perder votos, pero bueno, siendo la puntera siempre va a buscar ser más cuidadosa.
¿Suelen cambiar tendencias? ¿Consideras que los votantes están atentos a cómo le vaya a los participantes hoy? A ver, yo creo que sí va a haber un importante número de votantes que van a estar pendientes del debate. Es una elección sumamente relevante. Si bien llevamos mucho tiempo en campaña, en elección, porque se adelantaron los tiempos electorales en el país, y probablemente la ciudadanía ya esté cansada hasta cierto punto, pero lo cierto es que es una elección que se sabe que va a ser relevante. Por un lado, además, la oposición lo que le interesa es que haya la mayor participación posible. La media histórica en una elección presidencial de nuestro país es de 62-64%. La participación más alta ha sido del 78% en 1994. En elecciones intermedias, digamos, donde no se renueva la presidencia, la media es del 50%. Se sabe que si hay una participación promedio, pues la ventaja la tiene el partido en el gobierno, pero si hay una alta participación, las probabilidades de que gane la oposición crecen. Se habla de una participación de 70% más para que esto pase. Entonces, pues, lo que se busca es que la gente se involucre en la elección, que participe. Además, recordemos que en los últimos meses ha habido varias manifestaciones, protestas grandes de la ciudadanía exigiendo derechos, defendiendo la democracia, y esto ha generado un ambiente en el que se busca más involucramiento. Creo que el reto está en las y los jóvenes. Ellos son los menos involucrados, son los más distantes de la política, y pues vamos a ver si el debate los entusiasma para que participen más. Son tantos como 11 millones de nuevos votantes. Luego del debate de esta noche vienen dos más. ¿Podrían agendarse otros? Y si considera que habría estado bien que se llevaran a cabo en otras partes del país, porque todos son en la CDMX. A ver, por parte de la autoridad electoral ya se definió que solo se van a hacer 3 debates. No sabemos si los medios de comunicación vayan a buscar hacer otros debates. Ha habido algunos foros en los que se han presentado las candidaturas. Nunca se han presentado juntas. A la mayoría de ellos ha asistido únicamente las candidaturas de oposición. Claudia Sheinbaum ha decidido no asistir a este tipo de foros. Me refiero a foros en universidades o foros organizados por el sector privado, por medios de comunicación. Yo creo que no va a haber más debates, más de estos 3 debates. Y yo creo que el hecho de llevar a los debates fuera de la Ciudad de México era una decisión acertada, porque estás acercando la elección a otros lados. Somos un país bastante centralista en ese sentido, y yo creo que hay que llegar a las entidades, hay que ir más allá para involucrar a todo el país en esta elección. Arturo Espinosa, un gusto haber platicado contigo estos minutos. Muchas gracias a ti, estoy muy al pendiente y mucho gusto en participar y poder platicar con su audiencia.